Depositan hoy $943 del Seguro Social. Quienes estarán recibiendo este pago por parte de la Administración del Seguro Social el día de hoy, 29 de diciembre. La Administración del Seguro Social estará enviando el último pago del año, el cual tiene un valor de $943. Estará enviándolo a ciertos beneficiarios del Seguro Social este día viernes 29 de diciembre. Hoy vamos a traerte los detalles de este gran pago, que sin duda algunas te ayudarán a pasar unas buenas fiestas de Año Nuevo. Y junto a esto también estaremos hablando de una actualización de un cheque de estímulo estatal de $2.500 que ya está llegando a la recta final. Y te diremos por qué no puede retrasarse. Este es un pago directo que se está otorgando a miles de residentes y se trata prácticamente de un pago que va desde $1.250 hasta $2.500. Vamos a explicarte por qué este estímulo económico tiene esta brecha entre estos grandes pagos y por qué se está entregando en los Estados Unidos a finales de este mes. Este viernes 29 de diciembre, la Administración del Seguro Social está enviando el último pago del año. Incluso mientras se está preparando ya para enviar los primeros pagos en enero aumentados con el COLA 2024. Y es que gracias al ajuste por costo de vida, el COLA, que se calcula anualmente en función de la inflación para evitar afecto al poder adquisitivo de los beneficiarios, todos los pagos de la Administración del Seguro Social van a aumentar un 3,2% el próximo año. Estos pagos incluyen los que reciben los trabajadores jubilados, que son prácticamente como los pensionados, los sobrevivientes, así como también los que reciben beneficios por incapacidad, e incluido el ingreso de seguridad suplementario que muchos lo conocen como el SSI. Pues muy bien, vamos directo a la información que más nos importa. Quienes recibirán $943 del Seguro Social el día de hoy, 29 de diciembre. Los beneficiarios de Ingreso de Seguridad Suplementaria, el SSI, recibirán un segundo pago este día 29 de diciembre. Los pagos del SSI generalmente se envían el primer día de cada mes, esto todos lo sabemos. Pero eso sí, si el día primero es un día sábado, domingo o feriado, los pagos son adelantados al último día hábil anterior. Siguiendo este cronograma de pagos, la Administración del Seguro Social envió el pago del mes a los beneficiarios del SSI el 1 de diciembre. Sin embargo, debido a que el día lunes va a ser 1 de enero del 2024 y es un día feriado federal, el pago del ingreso de seguridad suplementario para este mes se adelanta, razón por la cual se enviará el 29 de diciembre, o sea, el día de hoy. ¿Qué es lo nuevo de este pago? Y es que el pago del SSI de este día será mayor. Debido a que el pago de ingreso de seguridad suplementaria que se enviará este día viernes corresponde al pago de enero del 2024, ya va a venir automáticamente con el aumento del COLA del 3,2%. En este año 2023, los pagos promedios del SSI han sido de $914 para las personas que califican al programa, y si son parejas, cónyuges elegibles, reciben hasta $1.371. Con este aumento del 3,2%, este pago federal promedio del SSI del año 2024 estará aumentando $29, pasando de ser de $914 a $943 para individuos solteros, mientras que las parejas verán un aumento de $44, teniendo un pago total de $1.371 a $1.415 al mes. Los pagos del SSI se envían mediante depósito directo o por correo en cheque papel. Esto varía según la opción elegida por usted, el beneficiario. Recuerde que si se envía por correo tarda más en llegar, pero si elige el depósito directo prácticamente le llega el mismo día de hoy. Pues muy bien, vamos a la siguiente noticia. Y es que traemos una actualización de un cheque de estímulo estatal de $2.500, el cual ya está en la recta final, los últimos días. Este pago directo se está otorgando a miles de residentes que se vuelven elegibles tan solo por vivir en el estado de Minnesota. Se trata de un reembolso de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Los contribuyentes individuales pueden obtener cheques de $1.250, mientras que las parejas casadas, los cónyuges elegibles que presentan su declaración en conjunto, van a poder obtener hasta $2.500.
Hemos entrado en la recta final del pago de estímulo económico de hasta $2.500 que se está entregando. Y es que la fecha para que puedas recibirlo va a vencer este próximo 31 de diciembre. Y con ello se acabará la posibilidad de que lo obtengas. Este pago directo se está otorgando pues a estos residentes de Minnesota gracias prácticamente a un superávit que ha tenido el estado. Según el Departamento de Hacienda de Montana, este cheque se puede retrasar por varios motivos si es que tú ya eres elegible. Primer motivo importante: si tienes alguna deuda con el estado de Montana, y es que en este caso existen grandes posibilidades de que este dinero de tu reembolso se vaya a utilizar para compensar alguna deuda sin saldar. Así que recuerda, si tienes alguna deuda con el estado, pues este pago podría usarse para ello. Segundo motivo importante: si recibiste un aviso sobre tu formulario 2 del 2020, 2021, 2022 y no respondiste, bueno, por ello tu reembolso debe estar listo hasta que puedas verificar tu identidad. Y motivo número 3: si extraviaste un aviso del Departamento de Hacienda de Montana. En este caso, pues es sencillo, comunícate con la entidad y debes saber por qué te llegó esta comunicación. Entonces, si cumples con todos estos requisitos que son como requisitos de elegibilidad de este cheque de estímulo y por alguna razón no lo has recibido, entonces puedes verificar el estado de tu reembolso cuando ingreses a la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? Lo podrás encontrar en la descripción de este video. Ahí te pedirá que respondas un breve cuestionario. También tienes otras opciones, puedes comunicarte al número oficial de Hacienda de Montana. Bueno, para finalizar tenemos los requisitos de elegibilidad, que obviamente debemos cumplirlos. El primero: ser residente del estado de Montana, por lo menos durante todo el año fiscal 2021, a partir del 1 de enero del 2021 hasta finalizar ese año. Segundo, presentar una declaración que eres residente de Montana o fuiste residente parte del año 2020. Tercero, presentar una declaración de impuestos para residentes de Montana del 2021. Cuarto, presentar sus declaraciones de impuestos de Montana del 2020 y 2021 antes de la fecha de vencimiento del año fiscal, que es pues del 2021. Otro requisito que es muy importante, pero bueno, si es una persona mayor, más que seguro no lo tendrá, es no ser reclamado como dependiente en otra declaración de impuestos. Recordemos que la línea 20 de tu formulario número 2 del año 2021 tiene un monto mayor que 0. Recordemos que si en el caso tú no eres residente de Montana y quieres saber qué otros estímulos económicos hay en este momento, tenemos otros estados, exactamente 4, que también lo están dando. Tenemos desde Alabama, Washington, Montana y Georgia. En Alabama es simple, es mediante un programa de reembolsos que está enviando dinero extra para las personas que presentaron su declaración de impuestos sobre la renta individual del año 2021. La fecha límite para enviar los formularios ya venció, fue el pasado 17 de octubre, y es que de acuerdo con el gobierno estatal, 1.9 millones de residentes del estado sí cumplen con la elegibilidad. Se tratan de pagos desde $150 para contribuyentes solteros y hasta $300 para las parejas casadas. Luego tenemos a Georgia, que mediante una legislación va a estar entregando un reembolso de impuesto especial para los georgianos, solo para aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año 2021 y 2022. Además, aquellos que hayan recibido afectaciones por desastres naturales también pueden presentar su solicitud hasta el 15 de febrero del próximo año 2024. A ellos se les va a estar entregando cheques de $250 por persona. Luego tenemos a Montana, el cual tiene un programa de reembolsos de impuestos sobre la renta personal, el cual está enviando el 31 de diciembre de este año también. Para los contribuyentes solteros son $1,250, mientras que parejas casadas que presenten su declaración en conjunto estarán recibiendo $2,500. Este es el que hablamos en este momento. Y luego tenemos a Washington, el cual está enviando un crédito fiscal para familias trabajadoras. Es un cheque de $300 hasta $1,200. Tiene fecha límite para solicitarlo, no para recibirlo, el cual vencerá el 31 de diciembre de este año 2023.